Comenzaremos diciendo que para el practicante del arte de crearse uno mismo, es imprescindible el ejercitar y ejercer su voluntad mediante la disciplina y el esfuerzo constante. El ejercicio de la voluntad a través del esfuerzo constante es uno de los pilares en que el practicante del arte de crearse uno mismo edifica su proceso de transformación. Se crea. Sin su voluntad despierta, no le será posible caminar por un camino de autoconocimiento, pues el camino requiere recorrerse y nadie lo hará por él, ni nada se le dará de forma gratuita. El conocimiento no es algo que esté puesto al alcance de todos, ni es un artículo a la venta. Requiere de esfuerzo y además de la voluntad del ser para poder acceder a él. Es importante recalcar que el esfuerzo es un elemento fundamental en la forma de vida del practicante del arte de crearse uno mismo, y no se realiza con fines humanamente específicos, ya que para él todo parte de la energía. Es una fuerza interna que nos permite transformarnos, al contrario de la forma de vida ordinaria, en la que se cree que esforzarse es una carga y que se le relaciona comúnmente con una actividad física o deportiva, misma que la gran mayoría de las veces está buscando una recompensa o un reconocimiento. Para el practicante del arte de crearse uno mismo, el esforzarse es una fuerza interna que le permite mantener su propuesta viva, vigente. Ha aprendido a disfrutar el esfuerzo, no a sufrirlo, ya que para él no existe un premio o un reconocimiento, sino que el acto que lo sostiene es un acto a propósito, un acto que viene desde dentro de su ser y que le permite darse en cada momento. Reconoce que una forma de fortalecer su voluntad es a través de fomentar y disfrutar lo que hace. Encuentra el gozo en ello, practica en él mismo el acto gratuito, no está esperando nada a cambio. Por más que la tarea le parezca complicada, sabe que para tener un cambio interno, para dejar una rutina, es necesario mantener un esfuerzo sostenido. Practica el esfuerzo de una manera consciente como un acto de voluntad. Reconoce en él los cambios internos que se generan con sus actos. Sabe que el dejar viejos hábitos, rutinas y formas mecánicas de hacer va generando energía, porque esa energía que perdía con esas formas y que además no le generaban, sino al contrario, le chupaban su energía, ahora la tiene disponible y eso le da la posibilidad de generar cambios en él. Su acto creativo lo constata con el esfuerzo sostenido, que ha generado un ser más fuerte, libre, un ser que se maravilla de la posibilidad que tiene en cada momento de transformarse, de morir a él, a sus ideas e historia personal. Encuentra el gozo en lo que hace, disfruta su proceso, reconoce en él su capacidad de creación. El esfuerzo es base primaria para ejercer su voluntad. La voluntad en el arte de crearse uno mismo se refiere al acto a propósito ejercido por el ser despierto, en su trabajo vivo, con la conciencia clara que implica descubrir el principio básico de la voluntad universal en el interior de sí mismo y, por ende, en el desarrollo diario de su vida y su existir. El intento del ser por lograr su libertad y su transformación. Por lo tanto, el movimiento interno de su voluntad está dirigido con este propósito. Acrecentar la voluntad a través del esfuerzo constante lleva al practicante de este arte a ejercerla en su vida diaria como un ejercicio perenne, pues la vida se conforma de pequeños actos y así la voluntad crece como la semilla que más tarde se convierte en brote y este a su vez en el árbol del cual surge la flor que se manifestará en comunión con la naturaleza. Con el ejercicio de la voluntad, el practicante es capaz de romper con las viejas formas que lo mantienen atado y este ejercicio constante lo mantiene en el camino, fortaleciendo su deseo para estar en él. Busca los momentos en los que tiene que enfrentarse a sí mismo. No está a la espera de que las cosas le sucedan y cuando aborda su vida, lo hace sabiendo que cada acto que tiene es una oportunidad para descubrir las posibilidades de ser que aguardan latentes en él, el momento o instante de libertad. Romper con su historia personal, con sus deseos de corto alcance. Buscar brincar en todo momento su comodidad para no caer en el letargo colectivo.
El practicante del arte de crearse uno mismo es capaz de ejercer su voluntad porque ha aprendido a hacerlo a través de su camino, de su actuar, de transformar su ser. La voluntad y el esfuerzo son herramientas que emplea en el camino de su transformación. Usando un ejemplo claro, la voluntad es un músculo que todos tenemos y ese músculo va creciendo y fortaleciendo si se ejercita. Por el contrario, si no se usa, se va disminuyendo al grado de creer que no existe. Por otro lado, al mencionar que el hombre moderno carece de voluntad y disciplina, nos referimos a que la definición que conoce de ellas nada tienen que ver con el significado verdadero de estas. El ir a su empleo es ya en sí una práctica de voluntad. Para él no hay acto pequeño. Cuida desde el ser puntual y practica con ello su disciplina y no lo hace por cumplir con un requisito o por temor a ser sancionado o para recibir un bono de puntualidad o de asistencia. Sus motivos son más profundos. Sabe que el llegar a tiempo es una forma de ejercitar su voluntad, una forma de morir a ese que es con sus afanes y razones. Cuando el practicante tiene un propósito o se hace una propuesta, tiene que llevarla hasta el final. Su encomienda es parte de su práctica. Por más difícil que le parezca o por más simple o intrascendente que pareciera, sabe que al llevarla a cabo, está teniendo su acto claro. Su disciplina y constancia son imprescindibles. La tarea que se encomiende y acepte tienen que ver con su decisión, y una vez que decide que va a hacer algo, se aboca con todo su ser hasta el final de la tarea. Pareciera que fuese un acto irreflexivo, al no hacer lo que se le antoje. Por el contrario, es un acto de voluntad, un acto a propósito, porque así lo decidió, y al entregarse a este camino, y de esa forma, el compromiso es con él mismo, con su propio ser, con su ejercer su voluntad. En el camino para cumplir su propósito, desde el punto de vista ordinario, habrá dificultades y desánimos, pero la certeza que tiene en su corazón y el amor a la transformación son el motor que lo impulsan a seguir. El practicante no se puede dar el lujo de estar empeñando su palabra, porque en ella va de por medio su voluntad. La palabra crea, evoca, por ello sabe que en la palabra su voluntad está metida, que no puede andar por el mundo hablando y diciendo qué va a hacer si no está dispuesto a llevar a cabo lo que dijo. Sabe que si hace una propuesta y no la cumple va a mermar su voluntad, su intento va a decrecer. Por ello, para el practicante no hay actos pequeños, ni voluntades vacías o huecas. Cada momento de su vida es importante y sabe que no puede menospreciarlo. Para el practicante del arte de crearse uno mismo, su esfuerzo constante en la dirección correcta transforma todo en su vida, su ser, sus relaciones, su entorno, su mundo, su visión, su posibilidad. El guerrero sabe que no basta con decir que va a hacer algo o que a partir de mañana va a dejar sus viejas formas o vicios, o a aprender una propuesta de trabajo o a cambiar su vida. Para que esto suceda, sabe de cierto que es necesario sostener su propuesta constante y para ello es imprescindible ejercer su voluntad. Es necesario pasar sobre él mismo, no detenerse, porque le es difícil sostener su propuesta. Comprende además que su condición, esa que le va a decir que no vale la pena esforzarse, que es más cómodo y más fácil vivir sin complicaciones, va a estar presente todo el tiempo, y es necesario estar despierto y en cada acto debe ejercer su voluntad. La voluntad se fortalece al sostener un principio, un propósito claro de transformación. La voluntad de un ser que transita un camino de conocimiento se fortalece con todo lo que hace. Esto le es posible porque tiene un camino, y caminarlo a todo lo largo y todo lo ancho es su propósito, su decisión. Para ello es necesario comprender que energía, disfrutar el esfuerzo, el acto gratuito, voluntad, conciencia y creación no pueden ser vistos de una forma lineal o tomados como cualidades que aparecen en orden progresivo, sino deben concebirse como un anillo que se cierra entre sí, sin saber ante los ojos de un ser ordinario cómo es que éste ha de portarse, dónde empieza o dónde termina.
En pocas palabras, esta fórmula sugiere para un guerrero un anillo de poder, y en poder portarlo, para el practicante de esta escuela, consiste en su propósito de vida. El principio de la cosmovisión de un guerrero está sembrado ante el hecho contundente de que todo cuanto existe es energía, por lo cual todo cuanto motiva, mueve y puede dar sentido a la vida ha de partir de ella. Es difícil para quien no comprende este principio pretender siquiera intentar atisbar en su mundo, en su visión meramente particular y humana, cómo es que esto podría ser, y es por ello que el comprender el arte de acrecentar la voluntad a través del esfuerzo constante solo estará al alcance de los seres que se saben seres de luz. Cuerpos luminosos, suspendidos en un universo de misterio donde la oscuridad y la luz danzan entre sí, develando el sentido y el camino que los ha de llevar a descubrirse uno con la energía primordial. ¿Y tu voluntad, en qué está puesta a querer saber?